Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les voy a invitar a dar comienzo a este servicio del Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonando el himno 351, Jesús es mi Rey soberano. 351. En el nombre del Señor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Jesús es mi amigo anhelado, que en sombras o en luz siempre está, paciente y humilde a mi lado, consuelo y alivio me da. Por eso contento le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, y en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Amén, que el Señor bendiga esta alabanza. Hermoso lo que dice en la tercera estrofa. Señor, ¿qué pudiera ayudarte? ¿Qué podríamos entregarle al Señor por toda su bondad, por su amor, por todo lo que Él nos ha dado, sin merecerlo, sin ser digno de todo lo que Él nos concede? ¿Qué pudiéramos darle, si no solamente nuestra vida en adoración al Señor? Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a pasar a orar por esta reunión, pidiendo al Señor su bendición, pidiendo que Dios nos guíe, que Él bendiga nuestros hogares, que Él bendiga nuestras familias, que Él nos guarde bajo su mano poderosa y también nos dirija en todo lo que hemos de hacer en este día. Sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, para exaltar su nombre, para bendecir su nombre también y para poder predicar también lo que el Señor nos entrega en nuestras vidas. Así que voy a invitar a orar por todo lo que se va a hacer en esta reunión y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Dios mío, por este privilegio que usted nos da de poder estar reunidos junto a nuestros hermanos, Señor. Tal vez, Dios mío, no podemos verle, Señor, Dios mío, pero creemos, Señor amado, que, Dios mío, Señor, a la distancia, Dios de los cielos, también usted puede estar bendiciendo su vida, Dios mío, Señor. Padre amado, gracias, Señor amado, por todo lo que usted nos concede, Dios mío, por todo lo que usted nos da día a día, Señor. Aún, Dios mío, Señor amado, en los momentos difíciles, Dios mío, tú estás con nosotros, tú nos ayudas, tú nos alientas, Dios de los cielos, a seguir adelante, Dios amado, mirándote a ti, oh Dios mío, por sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que en este día tú bendigas, Dios mío, Padre amado, cada hogar de su hijo, Señor, de sus hijas, Dios amado, que está, Dios mío, también participando de este culto, Dios mío, a la distancia. Padre bendito, que su espíritu, Dios amado, alcance, Señor, todas las vidas de sus hijos, Señor. Que su espíritu llegue, Dios mío, Señor amado. Oh Dios mío, Señor, a la distancia, a los lugares, Dios mío, Señor, lejos de este lugar, Dios mío, Señor. Oh Dios amado, porque para su espíritu no hay distancia, Dios mío. Te rogamos, Señor, por misericordia, tú responda, Dios mío, Señor, las peticiones, Dios amado. Responda, Dios mío, a las vidas, Señor, de sus hijos, Dios mío, de su pueblo, de su iglesia que clama, Dios mío, Señor, en diferentes direcciones, Dios mío, buscando, Padre amado, que tu voluntad sea hecha, Dios mío, Señor, en tu iglesia, Dios mío.
Te ruego, Padre amado, que tú, Señor, bendiga nuestra vida, nuestros corazones, nos guardes, Señor, en este día. Padre amado, que todo lo que podamos presentarte a ti, Señor, sea agradable ante tus ojos, Dios de los cielos. Sea, Señor, con un corazón sincero, con un corazón, Dios mío, humillado ante su presencia, porque dice su palabra que usted no nos rechazará, Dios mío. A ti clamamos, Señor, y encomendamos todas las cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos no levante esta oración del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A continuación también vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, la cual el día de hoy tendremos en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 1. En el nombre del Señor, si lo hemos encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. A continuación vamos a orar por esta palabra, pidiéndole a Dios que Él pueda hablar a nuestras vidas a través de ella, ya que, como dice su palabra, toda la Escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en nuestras vidas, a fin de que podamos estar preparados para hacer la voluntad del Señor. Oramos por esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro, Señor amado, una vez más estamos ante su presencia, Dios mío, presentando nuestras vidas, Señor, ante ti, Dios de los cielos, ante el trono de su gracia, Dios mío, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Oh Dios mío, Padre amado, te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Dios mío, Señor, como un bálsamo, Señor, en las vidas, los corazones de sus hijos. Que su palabra sea, Dios mío, precisa, Dios amado, conforme a la necesidad, Dios mío, de los suyos. Padre amado, tú conoces mi necesidad, tú conoces, Dios mío, Señor, Padre amado, lo que necesito en mi vida, Dios mío, y asimismo, Señor, en la vida de sus hijos, Dios mío, usted tiene, Padre amado, Señor, el conocimiento de todas las cosas. Oh Dios mío, te ruego por misericordia, que seas tú quien dirija, Señor amado, nuestras vidas, Señor, que su palabra no regrese a usted vacía, sino pueda hacer vida, Dios mío, y dar fruto en los corazones, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús se lo pido, encomendando en sus manos, Señor, todas las cosas. Le pido, no levante esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que nos sea bendiciendo a cada uno de nosotros.
Agradecido estoy también del Señor por su misericordia, porque Él nos permite una vez más estar por este medio también congregándonos junto a nuestros hermanos de la iglesia, por este medio también aprovechando el tiempo que el Señor nos da, de poder estar hablando de la palabra del Señor, de poder estar compartiendo también lo que el Señor también entrega a nuestras vidas, entendiendo que todo viene de la mano poderosa del Señor. Agradezco a Dios porque Él nos ha guardado junto a mi familia también, nos ha protegido, nos ha provisto todas las cosas, no nos ha dejado en ningún momento desamparados, sino que el Señor en todo momento nos cubre con su amparo de amor, con su amparo de misericordia, y nos ayuda para poder seguir adelante, para poder perseverar y poder estar bien para la gloria y la honra del Señor. Doy gracias a Dios por todo lo que Él nos concede, y también por la palabra que Dios nos da para poder meditar, para nuestra meditación. Una palabra que lleva un título hermoso, un título importante también para nuestras vidas, el cual dice: regocijaos en el Señor siempre. El Señor nos bendiga, mis hermanos, por esta palabra que el Señor nos da, una palabra de aliento para nuestras vidas. Una palabra, mis hermanos, en la cual podemos estar seguros de que si ponemos por obra lo que Él habla, lo que el Señor habla por esta palabra, podemos estar seguros, mis hermanos, que estaremos confiados en el Señor, de que no caeremos, de que no prevaleceremos, sino que estaremos vigentes para la gloria del Señor. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Y esta carta que Pablo escribe, mis hermanos, es una carta que escribe esta iglesia de los filipenses, y llama la atención, mis hermanos, que esta es una carta que se dice que esta es la carta del gozo, porque es donde más se exhorta a los hermanos a tener gozo en sus vidas. Y lo que llama la atención, mis hermanos, es que Pablo escriba esta carta, mis hermanos, dando esta instrucción de gozo en el Señor, pero lo haga desde una cárcel, lo haga, mis hermanos, desde un lugar donde a lo mejor poco, mis hermanos, casi nadie suele tener gozo en esos lugares, porque no son lugares agradables, no son lugares, como le decía, donde puedo vivir uno de manera confortable, sino, mis hermanos, de lugares difíciles donde uno podría estar. Pero Pablo, mis hermanos, dice también en esta misma carta que él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Al estar en abundancia, al estar en escasez, al estar en persecución, él aprendió, mis hermanos, a gozarse en el Señor en todo momento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, mis hermanos, porque, como le decía, eso que Dios nos quiere de nosotros, de que estemos gozosos, no depende, mis hermanos, de la situación en la que nos encontremos, no depende del problema a lo mejor que estemos atravesando, sino depende, mis hermanos, de nuestra confianza en el Señor, porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos, mis hermanos, nuestra fe en el Señor, se cumple lo que habla también en Romanos 8 y dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. Ante todas estas cosas dice la palabra del Señor que somos más que vencedores para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Y esta carta, mis hermanos, que Pablo escribió a los filipenses, era una carta también donde él instaba, como le decía, a mantenerse firmes en la fe del Señor, a mantener lo que ellos habían recibido cuando fueron visitados también por Pablo, en un momento, mis hermanos, donde tal vez este viaje que Pablo hizo a la iglesia de Filipenses no estaba programado por Pablo, sino que la primera visita que Pablo hace a los Filipos fue al comienzo de su segundo viaje misionero, en el cual Pablo, mis hermanos, pretendía, junto a Silas, recorrer las ciudades en que ellos habrían predicado, anunciado la palabra del Señor en su primer viaje. Sin embargo, el Señor no le permite a Pablo viajar a Asia ni a Bitinia, y le revela en una visión de noche que deben viajar a Macedonia. Hechos capítulo 16 nos muestra la importancia que tenía el viaje de Pablo a Macedonia, ya que este viaje ocurren varios sucesos importantes y trascendentales
en la propagación del Evangelio del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Filipo dice en Hechos 16 que en la primera ciudad que pertenece a Macedonia. Entonces el viaje que Pablo hace a Filipos, lo hace, mis hermanos, por un llamado del Señor, y lo hace porque también sucederían cosas importantes, las cuales, como les decía, Pablo no tenía programadas, pero sí estaban en el programa del Señor, sí estaban, mis hermanos, lo que el Señor tenía preparado. Y en ese viaje habla en Hechos capítulo 16 que primero una mujer, Lidia de Tiatira, cree en el Señor y fue bautizada junto a su familia. También Pablo en esa misma ciudad, en Filipos, liberó a una joven de un espíritu de adivinación. Pablo también en Filipos, junto a Silas, son encarcelados y son azotados también por las autoridades, pero son liberados por el Señor mediante un terremoto. También, mis hermanos, en ese mismo lugar, el carcelero que custodiaba a Pablo cree en el Señor y es bautizado junto a todos los de su casa. Y, mis hermanos, según la tradición, aquella mujer Lidia que estaba en Filipos, pero él dice que ella era de Tiatira, y dice la tradición que ella también junto a su familia se encargaron de llevar el Evangelio hasta aquella ciudad. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Y todas estas cosas que les acabo de mencionar sucedieron. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había un hombre que estaba con su oído presto a la voz del Señor. Había un hombre, mis hermanos, que estaba haciendo las cosas en la voluntad del Señor, y había un hombre que se había dispuesto a servir al Señor con su vida. Se había dispuesto a servir al Señor en todo lo que el Señor lo mandara, porque el llamado del Señor a Pablo fue claro, mis hermanos, que Él lo enviaría a diferentes lugares, llevaría el Evangelio a los gentiles. Y fíjese que la preocupación de Pablo fue cumplir el llamado que Dios tenía para su vida, fue cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y es importante, mis hermanos, pensar en cómo fue que Pablo llegó hasta Filipos, porque él pensaba ir a otro lugar, él pensaba ir como le decía anteriormente, a Asia, después pensó en ir a Bitinia, pero dice que el Espíritu le prohibió realizar aquellos viajes y le dijo, no, le mostró una visión, no, tú tienes que ir a Filipos. Tú tienes que ir allá, tú tienes un propósito allá. Y qué importante, mis hermanos, tener nuestros corazones en sintonía, mis hermanos, con la voz del Señor. Qué importante tener nuestras vidas sincronizadas con la palabra del Señor, sincronizadas con lo que Dios quiere para nosotros. Porque de esa manera también Dios va cumpliendo sus propósitos, Dios va cumpliendo sus planes. ¿Y a quién más, mis hermanos, va a usar sino aquellos que han creído en su nombre, aquellos que le han aceptado como su Salvador? ¿A quién utilizará el Señor sino aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad? Por eso Dios nos ayude a nosotros también a hacer la voluntad del Señor. Nos ayude Dios en su misericordia a luchar con nosotros mismos y, como dice la palabra del Señor, a menguar para que el Señor, mis hermanos, el Señor brille en nuestra vida, y no nosotros, sino el Señor. La gloria es para el Señor. Y el viaje de Pablo a Filipos, mis hermanos, fue importante y dio frutos que aún en el momento en que Pablo ya no estaba en el lugar de Filipos, ya no estaba en esa ciudad, él podía recibir el testimonio de la gente acerca de los filipenses, y podía recibir, mis hermanos, buen testimonio, podía recibir buenas noticias de aquellos hermanos, de que estaban perseverando en la fe que habían recibido. Por eso dice el versículo 4, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Desde el capítulo 1 de Filipenses, Pablo viene dando gracias a Dios por los frutos que habían dado los hermanos de Filipos, instando a permanecer en la obediencia, a gozarse en el Señor siempre, a pesar de la oposición de hombres enemigos del Evangelio de Cristo. Dice en Filipenses 3:18, Pablo también le exhortaba a los filipenses a que ellos siguieran cuidándose, a que ellos siguieran luchando por el Señor y que estuvieran preparados, porque había oposición. Dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación vuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en esa verdad, mis hermanos, en ese principio que Pablo le está exhortando a los filipenses, es que también le dice, así que hermanos, o sea, diciéndole con respecto a todas las cosas que le he dicho, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos ayude a nosotros en su amor, en su bondad, a poder estar firmes en el Señor. Porque para la gloria del Señor hemos recibido esa palabra del Señor que ha llegado a nuestras vidas. Hemos recibido la iluminación, el cambio de vida para la gloria del Señor. Y pensando, mis hermanos, que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos también al Señor, como dice la palabra de Dios. Pensando en eso, en ese principio, en esa verdad, es que nosotros debemos estar firmes, en que nosotros debemos estar cimentados para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque es normal, se puede decir de alguna manera, es normal que vengan momentos difíciles, es normal que vengan flaquezas en nuestra vida, que vengan problemas, dificultades, pero a pesar de todas esas cosas, debemos estar firmes para la gloria del Señor, como dicen Gálatas también, estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado de ahí, nos ha libertado de esa vida pasada, nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y nos ha hecho, como dice la palabra del Señor, partícipe de las bendiciones, de la herencia incorruptible que Dios tiene para nosotros. Por tanto, mis hermanos, es necesario en esa verdad estar firme en el Señor, y como le decía, a pesar de que vengan luchas y de que vengan dificultades, debemos afirmarnos para la gloria del Señor. Hoy más que nunca debemos afirmar nuestra fe en el Señor, porque como todos sabemos, como país, como mundo, principalmente nuestro planeta está, mis hermanos, están cumpliéndose las señales que Dios anunció. Y específicamente como país también estamos pasando un momento que no es fácil, que no es, mis hermanos, algo simple, sino que tiene sus complicaciones, tiene sus desazones, pero estamos, mis hermanos, siempre confiando en el Señor, de que Él es el que nos ayuda, de que Él es el que nos guarda, de que Él es el que nos dirige. Y Dios, mis hermanos, en su misericordia, es el que nos tiene en su mano poderosa, el que nos guarda para la gloria de su nombre. Por eso, como lo decía, Dios nos ayude a estar firme para la gloria del Señor, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas. Y si vienen a nosotros, mis hermanos, esas cosas, esas dificultades, podamos pasarlas mirando al Señor, podamos atravesarlas confiando en Dios. Y si hay en nosotros, mis hermanos, cosas que mejorar, cosas que cambiar, podamos hacerlos también para la gloria del Señor. Porque esto también Pablo exhorta a los hermanos, después también de haber reconocido el esfuerzo, de haber reconocido las acciones, todo el buen testimonio que ellos daban, también le dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren qué maravilloso lo que Pablo escribe a estos hombres. Reconoce que había en ellos un esfuerzo, que habían combatido juntamente en el Evangelio. Qué importante, mis hermanos, porque al decir que ellos habían combatido juntamente con él el Evangelio, también dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque no hay nadie, mis hermanos, que Dios deje sin su recompensa, sin su galardón. Si luchamos y perseveramos en el Señor, vamos a recibir ese galardón en el reino de los cielos, vamos a recibir un premio, mis hermanos, en el reino del Señor. Dios nos bendiga en su misericordia y Dios nos ayuda a luchar como compañero fiel, como dice, como compañero fiel, como compañero de milicia, también dice en otro lugar. O
sea, dando a entender de que había en ellos un compromiso real, había en ellos un compromiso verdadero. Pero también, mis hermanos, se encarga de advertir a los hermanos acerca de las enemistades, específicamente el caso de estas dos mujeres, las cuales habían dedicado esfuerzo a la propagación del Evangelio, pero mis hermanos estaban pasando un momento de desacuerdo, tal vez de enemistad, y esto demuestra, mis hermanos, que es vital que dentro del pueblo de Dios haya unidad, que dentro del pueblo del Señor haya coinonía, y no haya enemistades, y no haya, mis hermanos, diferencias que puedan, mis hermanos, poner en riesgo el testimonio que nosotros damos como hijos del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Pablo también se encarga en diferentes cartas de instar a los hermanos a que no hayan divisiones, de instar a los hermanos de que no existan en ellos enemistades, contiendas, cosas, mis hermanos, que empañaban la gloria del Señor en la iglesia y que empañan también, mis hermanos, la gloria del Señor en la vida del creyente, en la vida del cristiano. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, también Pablo le insta a los hermanos y le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Para Pablo, mis hermanos, la unidad y el amor fraternal era un símbolo inequívoco de la obra del Señor en la vida del creyente. Y hay muchos que dicen, pero es necesario que hayan divisiones, es necesario que se dividan muchas veces las congregaciones. Pero la palabra del Señor dice que no es necesario. La palabra dice claramente que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, de que haya unidad, de que haya compañerismo, de que las cosas, mis hermanos, en que debemos unir fuerza, lo hagamos con la ayuda del Señor y vayamos adelante llevando, mis hermanos, la bandera del Evangelio. No podemos estar pensando, mis hermanos, que una idea es mayor que la otra, sino, mis hermanos, la idea principal es la palabra del Señor, y eso es lo que debe guiar, eso es lo que debe unir al pueblo del Señor. Si hay diferencias, sabemos que en la palabra del Señor podemos encontrar la respuesta, podemos encontrar la guía, la dirección para poder estar en común acuerdo, en común dirección para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para que en nosotros pueda haber, como le decía, esa unión tan importante, tan característica del pueblo cristiano, del pueblo del Señor, y no estemos, mis hermanos, actuando con fingimiento, sino, mis hermanos, con sinceridad en nuestra vida y actuando para la gloria del Señor como hijo de Dios. El Señor nos bendiga en su misericordia. En Romanos capítulo 12, versículo 9, también nos dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndonos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que os gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé esa unión, Dios nos dé ese amor para poder estar unidos, mis hermanos, para no tener que decir yo pienso que esto tenemos que hacerlo así, sino ver, mis hermanos, cómo nos dice la palabra del Señor que debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y obviamente Dios es el que nos da la sabiduría, es el que nos da el entendimiento para poder hacer todas las cosas, es el que nos da las fuerzas también para poder unirnos, para poder afirmarnos en el Señor cada día. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para Dios, mis hermanos, para que en nosotros pueda haber
esa unificación. Bendito sea el nombre del Señor para que en nosotros pueda haber, mis hermanos, ese amor verdadero que es tan característico, como le decía, de los hijos del Señor. Y como dice, no pagar mal por mal, no procurar, mis hermanos, vengarnos, sino esperar en el Señor, confiar en Dios, de que Él, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, es el que da el pago. El Señor nos ayude en su misericordia. Y lo que dependa de nosotros, como dice la palabra del Señor, está en paz con todos los hombres. Porque aquí nos dice, mis hermanos, en lo que dependa de nosotros. Porque hay muchas veces situaciones que no dependen de nosotros, pero aún así el hombre, la mujer del mundo, tiene contienda, mis hermanos, con nosotros, con los hijos del Señor, con los creyentes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mundo no comprende muchas veces por qué nuestro actuar es como es. Y como dice la palabra del Señor también en Pedro, dice que ellos se extrañan de que nuestro comportamiento no sea desenfrenado como el de ellos. Y dice que eso mismo lleva a los hombres a ultrajar al creyente, al Hijo de Dios. Pero en todo esto, mis hermanos, debemos confiar en el Señor. En todo esto debemos esperar en Dios, poner nuestra confianza en Él. Y como dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y esto es importante porque dice, otra vez digo, regocijaos. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos ayude en su misericordia para que el gozo del Señor no se aparte de nosotros. Porque también nos dice la palabra del Señor en otro lugar, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que nos fortalece a nosotros, el que nos llena de fuerza para seguir adelante. Si estamos, mis hermanos, caídos, si estamos tal vez cansados, el meditar en el Señor, mis hermanos, el gozarnos en el Señor, nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante, nos va a dar la fortaleza para poder continuar este caminar y poder hacer la voluntad del Señor para la gloria de su nombre. El Señor nos bendiga en su misericordia. Por eso Dios nos sea ayudando, mis hermanos. Y si en este día tal vez falta gozo en nuestras vidas, si en este día tal vez hay tristeza en nuestros corazones, podamos gozarnos en el Señor, podamos depender, mis hermanos, no de la situación que estemos viviendo. Nuestro gozo no dependa de esa situación en la que estamos viviendo, sino dependa de nuestra fe en el Señor, dependa de nuestra esperanza que tenemos en el Señor, de que un día, mis hermanos, ya no vamos a llorar, ya no vamos a tener que sufrir padecimiento, no vamos a tener que padecer angustia, sino que dice la palabra del Señor que todo será gozo en la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos alcanzar esa plenitud de gozo? ¿Cuántos de nosotros queremos alcanzar el llegar a la presencia del Señor y estar con Él y poder, como dice la palabra del Señor, ser enjugadas nuestras lágrimas en la presencia del Señor? Dios nos ayuda a perseverar, Dios nos ayuda a luchar para poder alcanzar, mis hermanos, ese gozo pleno, ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. También nos dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es completo, mis hermanos. Dios, cuando llena nuestras vidas, no llena una parte, sino lo llena completamente, para que cada área de nuestra vida, mis hermanos, sea rociada con ese gozo, sea rociada con la nueva vida del Señor, impregnada y transformada por el Señor. Dios nos ayuda en su misericordia, por eso también nos dice, por nada estéis afanosos. Cuando haya afán en nuestra vida, mis hermanos, que nos manda la palabra del Señor, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios nos ayuda en su misericordia. Imagínese no tener que estar afanoso por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio. Pero Pablo nos aconseja a cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Y eso es lo que nos da, mis hermanos, también a nosotros la garantía de que podremos estar gozosos también en el Señor. Cuando nuestros afanes, cuando nuestras preocupaciones agobien nuestra vida, mis hermanos, podamos llevarlo a la oración. Porque cuando lo llevamos a la oración, Dios se encarga de nuestras preocupaciones, Dios se encarga de nuestros problemas,
se encarga de nuestra lucha, aquello que es imposible tal vez para nosotros vencer, o aquello que es imposible para nosotros pasar, el Señor lo hace posible para la gloria del Señor. En momentos que empezamos a preocuparnos, debemos detenernos y orar para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para poder cambiar nuestros afanes, para cambiar nuestras preocupaciones por oraciones, para la gloria del Señor, porque en ese momento es cuando Dios actúa para la gloria de su nombre. Y dice también, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde deben estar guardados nuestros corazones y nuestros pensamientos, no en nuestra concupiscencia, no en nuestro, mis hermanos, en nuestro parecer, porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y también dijo David, mi corazón es engañoso, más que todas las cosas, es una fuente de todo mal. ¿Quién lo conocerá? Solamente tú, Jehová. Solamente el Señor conoce bien nuestro corazón para guardarlo, para guiarlo, mis hermanos, de manera que no caigamos, de que no vayamos, mis hermanos, caminando equivocadamente, sino caminando en el camino del Señor, en la senda que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor nos ayude en su misericordia. Antes de terminar esta carta, mis hermanos, a los Filipos, Pablo entrega instrucciones claras acerca de cómo debe ser la actitud del creyente en su vida en medio de este mundo, la cual debe estar llena del gozo del Señor, debe dar testimonio del amor de Dios y debe confiar plenamente en la providencia y la voluntad del Señor. Esto mismo, mis hermanos, es lo que expresa Pedro en su primera carta, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9 y 14 al 18, dice la palabra del Señor, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y el 14 al 18 dice más, también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Señor nos ayude en su misericordia. El tener una buena conducta en Cristo es algo fundamental, es algo esencial para que el mundo vea, mis hermanos, la diferencia en nosotros. Si nuestro actuar es igual, mis hermanos, como es el actuar del mundo, ¿qué diferencia vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué distinción va a haber en nosotros? Dios nos ayude, por eso la palabra del Señor nos dice claramente, nos instruye claramente a cómo debe ser nuestro actuar como hijos del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para poder hacerlo así para la gloria del Señor, para que en nosotros pueda haber un caminar, mis hermanos, diferente para la gloria del Señor, un caminar distinto a como es el caminar del mundo. En el mundo, mis hermanos, hoy se busca la libertad. Y siempre, a lo mejor digo esto, pero siempre actualmente en el mundo se busca libertad, pero una libertad, mis hermanos, ficticia, una libertad que en vez de libertad esclaviza, una libertad que en vez de dar, mis hermanos, bendición, trae maldición para la vida del hombre. Y eso es lo que Dios no quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios no quiere de nuestras vidas, porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también dice la palabra del Señor, si el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, si Él los libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, fuera de eso no va a haber, mis hermanos, una libertad. Actualmente, mis hermanos, en nuestro país se busca a través de un cambio en la Constitución libertar, mis hermanos, al país, libertar a la nación, libertar a los hombres de nuestro país, libertarlos, se dice, de una constitución que esclaviza, de una constitución que los tiene apresados, si se puede decir. Pero para la gloria del Señor, mis hermanos, hay muchos puntos en nuestra constitución y no es querer entrar en ese tema,
pero sí hay muchos puntos de la Constitución que sí están respaldados por la palabra del Señor, como es el derecho a la vida del que está por nacer. Habla en Proverbios que el Señor aborrece las manos que derraman sangre inocente. Dios nos ayuda en su misericordia. Y así, mis hermanos, también él dice que la familia es el núcleo de la sociedad y eso también está respaldado por la palabra del Señor. Entonces, es ahí donde nosotros como hijos del Señor debemos marcar la diferencia y empezar a meditar en qué es lo que a nosotros nos conviene. ¿Es la libertad que nos muestra la palabra del Señor? ¿O es la libertad que quieren conseguir los hombres a través de las leyes o a través de un cambio, mis hermanos, en las leyes de nuestro país? Yo pienso, mis hermanos, que la verdadera libertad la encontramos en la palabra del Señor. Y si algo, mis hermanos, como dice también más adelante, en el versículo 8, dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, si hay algo, mis hermanos, que es digno de alabanza, y sobre todo, mis hermanos, si está respaldado por la palabra del Señor, debemos de alguna manera también como hijo del Señor defenderlo. Debemos de alguna forma como hijo del Señor procurar, mis hermanos, que eso se mantenga, que eso no, mis hermanos, cambie, porque el momento de cambiar, mis hermanos, puede empeorar la situación en la que estamos, puede empeorar, mis hermanos, la situación en que está nuestro país. Y Dios nos ayude, mis hermanos, como hijos del Señor y también como ciudadanos, a poder luchar, primeramente como hijos del Señor, a poder luchar para que, mis hermanos, para que la palabra del Señor prevalezca sobre lo que el mundo quiere hacer, sobre lo que los hombres quieran cambiar, pueda prevalecer la palabra del Señor. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos dé la fuerza también. Pablo también exhorta a los hermanos, aún en cuáles son las cosas que deben predominar en nuestra mente. No solo en nuestra mente, sino también en nuestras acciones. Lo que hemos recibido del Señor a través de su palabra debemos poner en práctica y luchar para que permanezca vigente en nuestra vida y en nuestro entorno. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, mis hermanos, debemos, como decía el versículo anterior, el versículo 8, pensar en todo lo que es verdadero, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. En esas cosas debemos de pensar, pero también eso que hemos aprendido, eso que hemos recibido del Señor, debemos hacer para la gloria del Señor. O sea, no es solamente un conocimiento que se queda, mis hermanos, con los conceptos, sino también pone en práctica lo aprendido, pone en práctica lo que hemos recibido de parte del Señor. El Señor nos ayude en su misericordia y como decía en Pedro también, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque como le decía anteriormente, muchas veces el mundo nos explica por qué nuestro caminar es de esa forma. Y es normal que puedan venir a preguntar o puedan venir y consultar cuál es el origen, mis hermanos, de nuestro gozo, cuál es el origen de la vida que nosotros llevamos. Y debemos estar preparados, como dice la palabra del Señor, para presentar defensa, para con argumentos, mis hermanos, respaldado en la palabra del Señor, también decir y dar testimonio de la obra de que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La obra, mis hermanos, transformadora que el Señor ha hecho en nosotros, para la gloria del Señor. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos dé la fuerza para poder hacer las cosas, mis hermanos, como decía, mirando al Señor, haciendo, mis hermanos, las cosas, pero poniendo en práctica lo que hemos aprendido y hemos recibido para la gloria del Señor. Esto también Pablo lo habla en su carta a los Efesios y a los Colosenses. En Efesios 5:15 dice la palabra del Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante, mis hermanos, entender y comprender cuál es la voluntad del Señor. Y habla también la palabra del Señor en segunda de Pedro, que la voluntad del Señor es que ningún hombre se pierda, sino que sean salvos por el conocimiento del Señor. Y cómo también dice la palabra del Señor, cómo se les predicará si no fueren enviados. ¿Cómo recibirán los hombres, mis hermanos, testimonio si nosotros
no hablamos de la grandeza del Señor, si nosotros no hablamos de la palabra del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Dice el versículo 17 de Efesios 5, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, glorificado sea Dios, porque por el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros debemos dar gracias al Señor, porque todo lo que ha hecho, mis hermanos, Él, todo lo bueno que hemos recibido ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del amor de Dios manifestado en carne, el cual fue nuestro Señor Jesús, el cual nos libró y nos rescató de esa vana manera de vivir, nos rescató, mis hermanos, de la muerte y nos llevó, mis hermanos, a ser hijos de Dios. La gloria sean para el Señor. También en Colosenses 3:16 y 23 al 24 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Alabado sea el Señor. O sea, mis hermanos, si lo que hagamos en nuestra vida sea, mis hermanos, en gratitud para el Señor, en gratitud a lo que hemos recibido de parte de Dios, en gratitud a Cristo nuestro Señor, el cual nos rescató y nos libró para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga en su misericordia. Y todo esto, mis hermanos, que hagamos, si lo hacemos mirando al Señor, también no nos dejará el Señor, como decía anteriormente, el Señor sin recompensa. No nos dejará el Señor sin eso que Dios tiene para nosotros. El gozo del Señor, mis hermanos, principalmente pueda abundar en nuestros corazones, pueda guiarnos también a andar conforme a la voluntad del Señor, pueda el gozo del Señor guiar nuestro corazón a poder entender la voluntad del Señor, entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y nuestro propósito, mis hermanos, en esta tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, es ser la luz de este mundo, es ser la sal de la tierra. ¿Cómo vamos, mis hermanos, a salar la tierra? ¿Cómo vamos a iluminar en esta tierra si nuestro caminar es igual que el del mundo? No, mis hermanos, debe ser diferente, debe ser distinto, debe ser agradable ante los ojos del Señor. Dios nos ayude en su misericordia a poner por obra, mis hermanos, para poner por obra lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, lo que Dios habla cada día en nuestros corazones, lo que Dios habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento, pueda ser, mis hermanos, para la gloria del Señor. Y como le decía anteriormente, no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien, debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Alabado sea el Señor. ¿A la obediencia a quién? ¿Al hombre? No, a la obediencia al Señor, a la obediencia a Dios. Porque como dijo Pedro y Jacob a las autoridades cuando le ordenaron que no actuaran más en el nombre de Cristo, que no hablaran más en el nombre del Señor, hubo un momento de tensión en sus vidas, mis hermanos. Hubo un momento en que ellos tuvieron que decidir. Dios nos ayude en su misericordia, esto es importante, porque hubo un momento en que ellos tuvieron que decidir si obedecer a las autoridades que lo estaban diciendo, no tienen que hablar más en el nombre de Cristo. Tuvieron que detenerse y tuvieron que hablar y decir, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en el momento, mis hermanos, en que la orden de la autoridad se choca, como se dice, con la palabra del Señor, en ese momento es en donde nosotros debemos detenernos y meditar
y decir, es necesario servir a Dios antes que al hombre. Y Dios nos ayude en su misericordia, porque como le decía anteriormente, no sabemos el día de mañana, no sabemos lo que ha de acontecer en nuestro país, no sabemos qué es lo que ha de suceder, pero lo que debemos entender, mis hermanos, lo que debemos comprender en nuestra vida, en nuestros corazones, es que aunque nos quiten tal vez el derecho de reunirnos como hijos del Señor, aunque nos quiten tal vez el derecho de hablar, mis hermanos, públicamente del nombre del Señor, debemos, mis hermanos, con todo obedecer al Señor y cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. Cumplir, mis hermanos, el mandamiento del Señor, porque a pesar de que nos quiten todo eso, nunca podrán quitarnos el derecho más importante que habla, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A los que creen en su nombre, les dio derecho a ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el Señor, porque aunque nos quiten todos nuestros derechos, jamás podrán quitarnos el derecho de ser llamados hijos de Dios, llamados hijos del Altísimo para la gloria de su nombre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por el hecho de creer y por el hecho de aceptar y de recibir el sacrificio de Cristo. Dice que recibimos el derecho de ser llamados hijos del Señor. Y eso, mis hermanos, con ninguna ley lo van a poder quitar, con ningún decreto van a poder anular aquello, mis hermanos. Antes nos dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no lo pueden destruir, sino temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego eterno. A ese debemos temer, mis hermanos, al Señor por sobre todas las cosas, es que debe ser nuestro temor, nuestra reverencia, mis hermanos, respeto para la gloria de su nombre. A Él sí que debemos temer, mis hermanos, porque es el único que puede quitarnos ese derecho que hemos recibido por creer en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser valientes. Dios nos dé en nuestro corazón la fortaleza, el gozo del Señor, como le decía, inunde nuestras vidas para que podamos seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, a pesar, mis hermanos, de la oposición, a pesar de las adversidades, podamos gozarnos en el Señor, podamos regocijarnos en Cristo nuestro Salvador y podamos, mis hermanos, llevar así el nombre de nuestro Señor Jesucristo a lo alto. Alabado sea el Señor. Dios bendiga, mis hermanos, esta su palabra en nuestros corazones. Dios nos guarde por ella y nos dé, mis hermanos, la fortaleza para poder seguir adelante confiando en el Señor. Oramos, mis hermanos, dando gracias al Señor por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre amado, porque en esta hora, Dios mío, Señor, tú nos permites, Dios mío, Señor, exponer nuestras vidas, Señor, a su palabra. Oh Dios mío, Señor, y queremos, Padre amado, Señor, como ella nos dice, Dios mío, no solamente recibir, Dios mío, su palabra, no solamente escucharla, Dios mío, entenderla, Padre amado, sino ponerla por obra para gloria de tu nombre, Dios mío. Oh Padre amado, bendito Salvador, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios de los cielos. Oh Padre amado, guía nuestra vida, nuestros corazones. Levántanos, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo. Oh Padre amado, levanta, Dios mío, Señor, vallado, Señor, en los hogares de tus hijos, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, para que el enemigo no tenga parte, Dios mío, Señor, no tenga, Dios mío, lugar, Señor, en nuestros hogares, sino pueda, Dios mío, Señor, su Espíritu, Padre amado, ocupar cada espacio, Dios mío, Señor, de los hogares de sus hijos, Dios mío. Pueda, Dios amado, Señor, su presencia, Dios mío, morar en los corazones, morar en los hogares, Señor, morar en donde quiera, Dios mío, que estén, Señor, Dios mío, los que alaban su nombre, Padre amado. Oh, Señor bendito, por misericordia, guárdanos, Señor, Dios mío, bajo tu mano poderosa, y ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Dios mío, a luchar, Dios de los cielos. Oh Padre amado, a perseverar en la fe que usted nos ha dado, Dios mío. Por misericordia, Dios amado, te rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos, Dios mío, tu compañía, Padre amado. Oh Señor, Dios mío, alcance, Señor, cada vida, cada corazón, cada mente, Dios mío. Alcance, Dios mío, Señor, su bendición. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que lo levante esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga con el himno 395. Vamos a dar término, si es la voluntad del Señor. 395. En el nombre del Señor. Al rayar el alba tal vez venga Cristo con aclamación y con voz de arcángel. Levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos él viene a buscar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermanos, y estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo en pecados, hermanos, dejemos, y así con gran gozo le recibiremos, cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Que el Señor bendiga este hermoso himno de alabanza que nos recuerda que el Señor viene pronto, que nos recuerda que Dios, mis hermanos, Jesucristo nuestro Señor, está por venir a buscar a su pueblo, como dice en Apocalipsis. Él viene pronto y su galardón, mis hermanos, con Él, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Podamos estar, mis hermanos, preparados, podamos estar esperando en todo momento la venida del Señor. El Señor nos bendiga también. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición del Señor. Dios Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, Dios de los cielos, por poder estar, Dios mío, Señor, en su presencia en este momento. Padre, compartiendo junto a nuestros hermanos, Dios mío, Señor, los cuales no le vemos, Señor, pero creemos, Padre amado, Señor, oh Dios mío, que están participando, Dios mío, Señor. Oh Padre amado, los cuales, Señor, le pedimos, Dios mío, usted bendiga, Padre amado, Señor, por misericordia. Oh Dios mío, Señor, te pedimos que tú guardes, Señor, la vida de sus hijos, Dios mío,
que tú guardes, Señor, a los pequeños, Señor, los niños, Señor amado, los jóvenes, las señoritas, Señor, Dios mío, Señor, aún los ancianos, Señor, cada uno de sus hijos, usted les guarde por misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, a poder, Dios mío, Señor, hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, Señor, aquella que tú nos muestras, Dios mío, Señor, a través de tu palabra. Por misericordia te pedimos, nos guardes, Señor, bajo tu mano poderosa. También te presentamos nuestro país, Señor Dios mío. Tú conoces, Padre amado, Señor, todos los movimientos, Señor, que se están gestando. Todo, Señor Dios mío, lo que se está, Señor, organizando, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que tú detengas, Señor Dios mío, todo movimiento maligno, Padre amado. En tu poder, Dios mío, Señor, tú tienes, Señor amado, el poder, Dios mío, Señor, para detener, Señor Dios mío, esos movimientos satánicos que se están gestando, Dios mío. Oh Padre amado, ten misericordia, Señor. Tú, Dios mío, Señor, eres el único que puede, Señor, Dios mío, Señor, poner su mano poderosa, Padre amado, y guardar nuestro país, Señor, de los planes satánicos, de los planes del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Ayuda a tu pueblo, Dios mío, para que unidos en oración podamos, Señor, oh bendito Dios, interceder, Dios mío, por nuestra nación, interceder, Dios mío, Señor, por su pueblo, por su iglesia, Padre amado, por los pequeños, Dios mío, Señor, los cuales, Señor amado, el enemigo quiere destruir, pero tú, Señor Dios mío, nos dices en tu palabra que de los tales es el reino de los cielos, por lo cual te pedimos, Señor, tú pongas, Señor, una protección especial, Dios mío, los niños, los pequeños, Señor, tú pongas, Señor amado, una bendición especial en sus vidas, Señor, y que el enemigo, Señor, no le alcance, Dios amado, por misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre amado, oh Señor bendito, tu protección sobre los hogares de sus hijos, Señor, en los trabajos de sus hijos, Padre amado, usted les bendiga, usted les honre, Dios mío, Señor, para que puedan, Dios mío, Señor, dar testimonio, Señor, de tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, tu ayuda, Señor, es necesaria, Dios mío, tu ayuda, Señor, es imprescindible, Padre amado, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Dios mío. Por misericordia te lo rogamos, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador, y en tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, rogando tu bendición, esa que emana de lo alto y la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz le bendiga.